Durante los primeros siglos de la historia de Panamá, la labor educativa estuvo en manos de la Iglesia. Por ello, para todos resultó normal la solicitud que hizo a la corona española en 1749 el sacerdote panameño Francisco Javier de Luna, Victoria y Castro para abrir la primera universidad en el Istmo de Panamá, Universidad de San Javier. Dos pasos decisivos habían sido dados para entonces ambos por el arzobispo Clavel, quien sería el primer canciller de la Universidad Católica. El primero fue el escogimiento del nombre de la Universidad Católica de Panamá. Sería la Universidad Santa María la Antigua. Pero esa parte de la historia ya la conocemos. ¿Qué les parece si avanzamos unos años más y descubrimos hasta dónde ha llegado la USMA? Dicen que los lugares no están hechos de concreto, madera o metal, sino de personas reales, que un día decidieron zarpar hacia lo incierto, guiados no por certezas, sino por la fe de un sueño y la convicción de construir un futuro mejor y un mejor Panamá. Mi nombre es Gabriel Alvarado y empecé la USMA en diciembre de 2021. Mi nombre es Niel Reyes Girón y estoy laborando hace 41 años en la USMA. Bueno, yo soy Cristina Pineda, tengo 11 años de trabajar en la universidad, desde 2013. Mi nombre es Patricia Barnett y llegué a la universidad en el 2021. Acción. Bueno, mi nombre es María Fernanda Restrepo, actualmente soy la directora de la Dirección de Evaluación y Calidad Académica y llevo 4 años en la USMA. Bueno, yo soy Balbino Moreno Rodríguez. Tengo 24 años de trabajar en la USMA. Mi nombre es Osvaldo Aparicio. Tenemos en la USMA 41 años, 42 años. Mi nombre es María Tatiana de Pérez, trabajo dentro de la universidad hace aproximadamente 25 años. Bueno, yo soy Juliana Guevara y este es mi primer año, primer cuatrimestre. Hola, mi nombre es Débora Bravo, llevo 22 años en la USMA. Mi nombre es José Félix Chu Tuñón, tengo casi 20 años como docente en la USMA, adicional a ser estudiante de maestría en la USMA. Es el profesor Rolando Espino, que era el director de la Escuela de Turismo. Un folclorista de primera. Sí. Ese es Rolando Espino. Todavía los cables funcionan. No, claro que sí. Digo, ya. ¿Aquí me voy a sentar? Sí, exactamente, ahí es donde usted va. Yo ya tengo bastantes años. Como ya sabemos, la USMA inició su historia en el Palacio Arzobispal en 1965. Pero, ¿cómo era todo en aquel entonces? Bueno, yo soy Melea Palacios de Mojo. Soy psicóloga de carrera. He sido profesora muchísimos años, 50. Empecé en el 72 en la Universidad de Panamá hasta el 79. Y en el 73 empecé a ser profesora en la USMA hasta el 2022. O sea que aquí en la USMA trabajé como docente 49 años. Bueno, primero estábamos en el Parque Catedral. La universidad estaba allá en el edificio de Arzobispal, donde después quedó Casa Esperanza, donde también hicieron después una sede del Ministerio de Planificación. Yo entré a la USMA cuando aún estaba en Catedral, en el edificio Arzobispal, que era donde se inició la USMA en esa época.
Hay una crítica que se le hace a los viejos, que solemos decir que todo tiempo pasado fue mejor. No es necesariamente así. No había tecnología, así que todo se hacía manual, las máquinas eléctricas, eso es como historia antigua. Convivíamos todos, porque como digo, era un solo edificio. Ese fue el Palacio Arzobispal, por ejemplo. La cocina, que fue el Palacio Arzobispal, fue el laboratorio de química. Había mucha comunicación, interactuábamos, porque como digo, no había la tecnología que hay hoy día. Así que nos acostumbramos a conversar unos con otros, a los mensajes, todo era, usted caminaba hasta donde estuviera la persona a quien le tenía que entregar un memorándum, un mensaje, pero era bonito. El doctor Ricardo Arias Calderón varias veces se fue la luz en el edificio y nos daba la clase en las bancas del parque. Así que por eso te digo un poco cómo era la vida allá cuando estuvimos todos en ese edificio en el Parque Catedral. Sí, recuerdo todo lo que había, los espacios eran bien chiquitos, pero que eran los administrativos, estábamos como 3 en un solo lugar. Así que era bonito porque había mucha comunicación. En 1982 todo era manual, no existía la computadora. Hasta el 2005 creo que fue que arrancó la computadora. Un poquito difícil porque todos los trabajos se hacían lentamente y programados. No había copiadoras. Imagínate, en ese tiempo no había copiadoras. Es decir, tú tenías que escribir con papel carbón. Era diferente, pero también era sumamente interesante. Ahorita hay mucha tecnología, ahora yo creo que ningún profesor nos atrevemos a ir a la clase sin un PowerPoint o sin algún otro recurso tecnológico. A pesar de que no era una tecnología de punta, porque como hay ahora, era tablero y tiza, pero se aprendía muchísimo. La universidad era un espacio donde nuestros padres nos decían, nada más falta que te lleves la cama a la universidad. Nosotros participábamos de todas las actividades, éramos parte de los que iniciamos el Teatro del Desván de la USMA. Yo empecé mi carrera de comunicación social aquí en la USMA en el año 1986. Ahí fue cuando empecé mi carrera e inclusive en ese tiempo apenas entré a estudiar comunicación social, también ese primer día me asomé a la oficina de teatro del Desván, que estaba el profesor Eugenio, para preguntarle si podía ingresar al grupo. Y en el caso de Félix es igual al de todos sus compañeros, que había un interés, pero que necesitaba fortalecerse. Y ese fortalecimiento tenía que ser a través de lo colectivo. Como estudiantes veníamos a la universidad con unas ansias, con un gusto, queríamos estar aquí siempre, buscar a nuestros profesores. Los profesores siempre fueron nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros mentores. La dinámica en ese tiempo con los profesores era muy cercana. Uno sentía al profesor bien cercano, un profesor con el que uno podía compartir, al que se le podía acercar. Teníamos una costumbre de irnos a cenar con el profesor NG y los otros profesores de la facultad. Era bien interesante la conversación de ellos, a mí me encantaba escucharlos. Manejábamos en ese tiempo unos horarios más estrictos que eran desde las 6:55 de la mañana y se extendía la jornada diurna hasta las 5:55. Era unas relaciones muy buenas, muy interesantes, porque la mayoría de los estudiantes eran nocturnos. Había un 90% o más de estudiantes nocturnos. Pero, por ejemplo, para el edificio F, donde está la clínica psicológica actualmente, ahí era nuestro salón de estadística. Entonces nosotros no teníamos mesas ni nada, ahí no había mesa ni banca, sino que había como había un muro de concreto. Bueno, en 1980 lo que hoy conocemos como el Estudio de Artes Audiovisuales no existía, era el CEP USMA y obviamente no existía toda la tecnología que hay en la actualidad, ¿no? Yo recuerdo muchas clases de grandes profesores de la comunicación social, estar en Sociología de la Comunicación con gente icónica como Alfredo Figueroa Navarro, las clases de semiótica, la profesora Ballarino. Era otra generación, la situación sociopolítica era distinta.
Afortunadamente viví una época muy dinámica, pienso. En el año 88, 89, 90 fueron años pues especiales aquí en Panamá y pues nosotros como jóvenes también teníamos nuestras opiniones, nuestros sentires y nuestro pensar. Había menos edificios en ese momento, incluso cuando yo llegué a estudiar solo estaba el edificio B y el pabellón F. Bueno, ha crecido porque en ese entonces no estaba posgrado ni la ampliación del edificio E. El entorno de la vegetación era otro definitivamente, no como el que gozamos hoy en día. Había, por ejemplo, las matrículas las hacíamos en la parte de atrás del edificio B. Ahora hay un edificio A donde vienen a pagar y todo. Bueno, la USMA ha pasado, empezando por lo físico, era diferente, tenía otros colores. Ha pasado de tener blancos, ocres, incluso hubo una época en que se pintaban por ejemplo, color crema, color rosa. Lo más importante es que todos éramos unidos, trabajábamos en conjunto, había mucha unión, que es importante para nosotros, y mucho compañerismo. Y eso es lo que podemos decir acá, al final, como estudiantes, como docentes y como administrativos, que hay una riqueza en la diversidad. Yo les voy a decir la verdad que cuando yo entré a la USMA, en todas las actividades estaba yo. A mí no me tenían que invitar. A mí me decían, yo no voy a la graduación porque a mí no me invitaron. Yo decía, a mí no me tienen que invitar, yo soy parte de la universidad, así que yo voy a la graduación aunque no quiera. Hay algo que no ha cambiado y probablemente nunca cambie. Y es que siempre ha habido espacio para reunirnos, celebrar y sentir ese inconfundible espíritu usmeño. Una actividad que era así típica de la USMA eran las novatadas. Y había algunas cosas que, por ejemplo, antes existían que no existían ahora. Por ejemplo, te puedo hablar de las novatadas, famosas que se hacían en la universidad. Se cogía una reina de cada escuela y después posteriormente de cada facultad. Yo te puedo contar que una vez una candidata de Derecho bajó un helicóptero aquí, ahora donde está el parque. Las novatadas eran lo máximo. Nosotros teníamos una regla de que todo lo hacíamos los estudiantes y como era por facultad, en la Facultad de Ingeniería y Tecnología, éramos pocas damas, pero aún así teníamos fortalezas. Los ingenieros electrónicos, había que hacer un anda, no podía tener ruedas. Entonces los ingenieros civiles dijeron, dígale a Hilda que venga. Me pusieron en una tabla, ellos midieron la resistencia, ellos armaron esa anda y los electrónicos se encargaron de iluminarla. Recuerdo como se llamaban ellos, los rudos de ingeniería que entraron con un Caterpillar. Recuerdo que psicología por primera vez participó, fue mi generación que participó con una reina para las novatadas, que en ese momento es una amiga que se llama Miriam Mayorga. Fue la reina, o sea, por parte de psicología era la novata y nosotros estábamos bailando en las coreografías. En ese tiempo las asociaciones pues buscaban a un coreógrafo, a alguien que liderara la novatada de la escuela. Entonces era la de la escuela, después la de la facultad y entonces iban 5 reinas. A veces, claro, obviamente había uno que otro inconveniente, pero por lo general nos divertíamos sanamente, hacíamos coreografías, hacíamos la competencia, no la novatada, la reina novata. El ambiente, los pasillos llenos de gente echando cuentos, conversando. Es más, venía gente de afuera simplemente a parquear, como se dice en la USMA, ¿no? Pero sí, las novatadas fueron algo que nunca se olvidan aquí. Fueron increíbles. Dentro de las actividades que me ha tocado liderar aquí y hacer, yo creo que una de las que más me ha dado satisfacción ha sido las Noches Bohemias. Las Noches Bohemias, eso fue algo que yo siempre le decía al profesor Boló, que era el rector. Yo le decía, tenemos que hacer algo que una a los estudiantes, con los profesores, con los administrativos y con los padres de familia, que la familia venga.
Y fue excelente, fue bien chévere, la pasamos muy bien, incluso era un día de trabajo y a uno no sintió que había trabajo y eso. Y logramos hacer, cerca de las fechas del 14 de febrero, logramos hacer esto que toda la universidad se involucraba. Poníamos en la parte de afuera al aire libre, poníamos siempre mesas redondas con manteles blancos, sillas blancas, pasarelas, había pasarelas. Era muy bonito, eso lo hacían en las tardes aquí. Creo que en el periodo del profesor Dimas Kiel, que fue vicerrector, él hasta tocaba guitarra y cantaba y todo. Y la gente también se atrevía, había muchas compañeras y muchos alumnos que se atrevían a hacer cosas distintas, a estar escribiendo mail, ellos sus dotes artísticos salían ahí. Los administrativos cantaban, los padres de familia venían, los estudiantes modelaban, había pintura, había comida, había de todo y nos dejaban tomar nuestras botellitas de vino, nuestras copitas de vino. Nunca canté, pero tengo una gran voz, eso sí es verdad. Yo sé cantar, no canté porque no soy muy, como le digo, extrovertida como para salir a cantar, no me atrevo mucho, pero sí lo disfrutaba mucho. Y la tercera, que es la primera privada que ha sido acreditada, que el Consejo decidió esa acreditación este viernes pasado, pero todavía no ha salido la resolución en Gaceta Oficial. Eso toma unos días, pero ya el Consejo dictaminó la acreditación de la USMA. Muy poca gente se pone a pensar de que cuando usted entrega un diploma a un estudiante universitario, usted lo que le está diciendo al estudiante y a la sociedad que estoy entregándole a alguien idóneo. La primera acreditación la vivimos cuando iniciamos en el año 2012 con todo este tema y me recuerdo que comenzamos a ver la infraestructura de la sede USMA en la Villa de los Santos. Se hicieron adecuaciones en cuanto a la infraestructura, los planes de estudio, íbamos viendo también lo de los docentes que tenían que tener docencia universitaria. Teníamos que reacondicionar todas las materias, hacer el contenido. Fue un trabajo largo. Cuando llegó el tema de la acreditación, exigió del equipo de auditoría mucho más, porque tuvimos que familiarizarnos con instrumentos que nunca habíamos visto. Los procesos de acreditación lo que vinieron fue como a fortalecer lo que ya la universidad venía haciendo a lo largo de los años. Antes de que hubiera acreditaciones, la USMA tenía sus propios controles internos de calidad. Nosotros cuando nos pedían diferentes evidencias de distintos indicadores, nosotros nada más decíamos, busquemos los informes de gestión del 17 al 21, busquemos los informes de gestión. Y allí estaban. O sea, no teníamos que inventar nada, ¿verdad? En la primera acreditación se marcan los primeros aspectos que quiero que revisemos puntualmente. Y bueno, como ustedes saben, nosotros pasamos satisfactoriamente esa. Todo llevaba una estructura de libreta, revisión de libreta, los cierres de todo ese proceso. ¿Ves? Era intenso. Era intenso porque no había ese sistema, esa estructura como la que hay hoy. Temas de infraestructura, recursos humanos, procesos, digitalización, y yo creo que eso es lo que la USMA ha apostado. Todo fue un poquito estresante en cuanto a los artes, las fotos, toda la información que se requería en aquel momento. Pero todo el mundo estaba al día para que todo saliera perfecto, y así fue. En la USMA ya es parte de la cultura también y se han sistematizado los procesos para que sea más expedito, más fácil y se involucra a todos. En ese entonces el profesor Francisco Blanco, que es el rector magnífico, eligió su equipo de trabajo, cómo iba a ser ese formato de trabajo bajo las vicerrectorías. Los líderes de equipos eran cada uno de los vicerrectores y la secretaría general. Hicieron grupos, me acuerdo que estaban clasificados por letra, nos llamaron a la vicerrectoría, nos explicaron lo que iba a suceder. Obviamente que la reacreditación tenía mucho más componente que la del 2012. Cuando terminábamos un informe y yo veía el grueso que quedaba el informe y decía, wow, yo escribí todas esas palabras que están allá adentro, era como una palmadita, era como que estamos haciendo un buen trabajo. Y esos primeros informes recuerdo que
tenían muchos rojos y fortalecer. Y yo recuerdo que los pasillos no nos querían ni ver. Y yo decía, ay, Dios mío. Porque te hacían preguntas como para tratar de ver si, tú sabes, te resbalaba en algo o algo estaba bien, pero en realidad, o sea, la UMA siempre ha hecho una labor excelente. Era estresante, pero a la vez como que ya lo estamos llevando. Y cuando vinieron los pares, pues fue como un poco más llevadero, pero igual, como que me van a preguntar. O sea, si van a preguntar lo que esté ahí o me van a salir por otro lado. Los chicos nos ayudaron a desarrollar la campaña Respira Reacreditación, se hizo un jingle. Usmeño, recuerda y repite, se acerca reacreditación. Sí, recuerda y repite, respira reacreditación. Bueno, en fin, creo que contagiamos a toda la universidad y lo más lindo fue que CONIAUPA nos dijo que éramos la única universidad que había hecho un evento o un proyecto como ese, que era digno de replicar y que lo contáramos como ejemplo para otras universidades. Sí, en la campaña de Respira Acreditación, creo que fue un momento bastante interesante. Me tocó hacer exactamente los temas de los factores de acreditación. Aprendimos con ese proceso, pero cuando se acreditó, la felicidad de que habíamos aportado algo para que la facultad siguiera adelante y la escuela, creo que eso sí lo voy a llevar grabado en mi corazón para siempre. No voy a olvidar nunca eso, ese evento en donde estábamos todos en la biblioteca acreditados, o sea, cuando vinieron los pares que fueron bien fuertes y rigurosos, la UMA estuvo preparada y pues gozamos esta acreditada. O sea, fueron un gentío que terminaron y que por el trabajo de calidad con la Iglesia Católica, entre nosotros, ¿verdad? Nosotros podemos, un estudiante llega ahora y dice, hice la JMJ, aquí está. La UMA tuvo un papel protagonista en la JMJ, primero brindando todas sus instalaciones. Aquí recibimos peregrinos que estuvieron todo ese tiempo aquí. Mira, la JMJ fue súper especial para mí, porque me acuerdo que estaba el padre Keller y la profesora Fulvia, y estaban en la organización de que iban a venir un grupo del Vaticano a la universidad. Yo siempre le decía la plana mayor. Y me acuerdo que les habían dicho a ellos que iban a traer quien hiciera la comida, y me acuerdo que el padre Kelly le dijo que no, nosotros tenemos un chef en la universidad. Bueno, todo el mundo estaba como esperando pues que llegara ese momento, y aún se hicieron unas cosas aquí para hacer unos baños para cuando venían los muchachos estos que venían. Recuerdo que participamos la profe Carla y yo, eso sí, en un evento que hubo acá en el gimnasio para animar, hacer un par de dinámicas también, entonces eso fue una experiencia muy linda. Aparte de que tuvimos algunos jóvenes acá en el área, también brindamos nuestros servicios a la parroquia, ayudando en lo que era el tema de la preparación de alimentos. Y toda la USMA se unió como siempre, alineados, ¿verdad?, para obtener la meta, y era recibir y atender bien, dividido en los distintos grupos. Pero el haber compartido y haber tenido la experiencia en la JMJ, el haber podido ver pasar al Papa por nuestra universidad, eso para mí fue grandioso, fue una experiencia que siempre guardaré en mis recuerdos como algo muy, muy, muy positivo. Entonces, pues bueno, fue interesante. El Papa pasó por acá, no paró, pero pasó al seminario. Cuando el Papa llegó, yo traje a mi mamá hasta lloró y todo porque lo vio pasar al Papa. Y nosotros lo pusimos en un lugar estratégico porque había un resalto y el Papa tuvo que frenar un poco el carro. Tuvimos la oportunidad inclusive de saludarlo de bastante lejos y de verlo de cerca, ¿no? Qué lindo, de verdad que fueron momentos que recordamos con mucho entusiasmo. Eso fue una riqueza cultural, religiosa y personal. Para mí y para todo el personal que estuvimos trabajando en este equipo motor interno de la universidad. Mi primer día de rector a mí me impactó, porque yo tomé posesión el sábado 12 de diciembre en la catedral, día de Nuestra Señora de Guadalupe, que era sábado, si mal no recuerdo.
Yo vine el 14, que debió ser lunes. Estábamos en plena pandemia porque fue 12 de diciembre de 2020. Y yo me quedé, me acuerdo perfectamente, en la esquina del A mirando hacia el B y el E y el C. Y dije, soy rector de una universidad básica. Ay, Dios. Créeme que el aislamiento hace que el hombre busque alternativas siempre. Siempre cuando tú tienes temas de que necesitas adaptarte, el hombre tiene esa capacidad de adaptación. Se tomaron decisiones muy rápido. Recuerdo que nosotros veníamos comenzando el cuatrimestre, no terminábamos en marzo, en abril terminaba el cuatrimestre y se tuvo que interrumpir y ahora todo el mundo, bueno, vamos entonces nosotros con la plataforma Teams, teníamos Teams, los profesores al principio por correo. Bueno, nosotros en la pandemia suspendimos el trabajo administrativo aquí el día lunes 16 de marzo. Me acuerdo que fue un martes cuando ya dijeron que ya no íbamos a regresar más. Venía el fin de semana el martes y dijeron ya nos vamos suspendemos clase y nos vamos a virtual. Lo recuerdo clarito. Estaba dictando clases en el B230. Estábamos salón lleno y dicen recojan todo porque hay una bola de que va a haber una cuarentena, como que no vamos a regresar. Eran a través de Teams, eran horas seguidas en la computadora escuchando al profesor con la cámara encendida, a veces nos dejaban apagarla, pero todo era con la computadora y en mi casa en ese momento. Las dinámicas eran, nosotros entrábamos al salón de clase, al aula virtual, y me acuerdo que todos los profesores durante la primera semana era cómo se llaman, por qué escogieron comunicación social. De pronto nos vimos de la noche a la mañana. Como quien dice, si antes llegaban 5 o 6 personas a una capacitación, ahora teníamos por capacitación 15 o 20 personas. Y eso en el uso de precisamente tecnología. Tuve que venir en tiempo de pandemia con permisos que consiguieron aquí la gente de recursos humanos. Yo estuve viniendo a la universidad, venía 1 o 2 veces a la semana, el señor mensajero me iba a buscar a la casa y me llevaba de regreso. Con miedo, no le niego, con mucho miedo porque en la calle estaba, eso era trágico, la verdad, eso fue un momento muy triste, muy de desesperación. Más por nada porque yo estaba solita aquí, mi familia es de la costa, de los lados de Cuipu, por allá. Te comento que pandemia fue una etapa negra, creo que para todo el mundo. Algunos estudiantes no tenían 100% computadora, 100% internet, y uno como docente tuvo que tratar de darles esa oportunidad porque todos no cumplían a tiempo. Fue una experiencia dura, fue difícil, fue triste venir a la universidad. Estaba todo lleno de hojas, todo abandonado. Esto era como un lugar abandonado, como estas películas que ves así, como que están así, y las hojas corren porque era verano. Me tocó a mí, bueno, venir a abrir, a regar matas a veces, a limpiar lo que se podía por los pasillos porque las hojas. Yo tenía muchas fotos de eso, de da tristeza ver a veces ese pasillo donde está la Virgen aquí, o sea, era algo increíble, como era una ciudad fantasma esta universidad. Una cosa curiosa de la pandemia era que yo conocía a todo el mundo con mascarilla. No los conocía los rostros y a veces tenía que decir a la gente, póngase la mascarilla para ver si lo conozco. Incluso entré virtual y para enero de 2023 se dijo que íbamos a entrar de nuevo presencial. Pero para este entonces creo que el Omicron, todas las cifras se fueron de contagiados aumentaron, pues tuvimos que quedarnos de nuevo en casa. Por ejemplo, en el teatro pasaba algo bien divertido, que yo no sé cómo se ingenió Félix, pero veíamos teatro y todos los muchachos en sus casas con sus sketches como si hubieran estado juntos y no. Y bueno, comenzamos, la pandemia continuó, siguió y el teatro se mantuvo durante un tiempo por Zoom
Decidimos hasta hacer un programa de chistes que se llamaba El Desván de la Risa para alegrarle la vida a la gente. Se grabó, la gente grabando los chistes de su casa. O sea, yo en mi casa decía un chiste, el otro en otra casa contestaba. Después vimos cómo lo editamos, hicimos otra obra por Zoom, hicimos también algunos programas especiales. El público entraba a ver las obras. En una clase de repostería tener 21 muchachos haciendo simultáneamente pan. Ya te puedes imaginar, comenzábamos a las 2 y eran las 6 de la tarde y yo todavía seguía dando clase. Fue muy divertido porque la familia se integró. A veces estaban los muchachos haciendo el pan y el papá pasaba por la parte de atrás del monitor. Teníamos que tener muchas actividades, yo creo que nos convertimos en docentes multiusos, porque a veces teníamos que hacer diferentes tipos de actividades y diferentes tipos de motivaciones para que el estudiante se levantara de la cama, pues las clases continuaban siendo a las 7 de la mañana. Cuando pasamos a la presencialidad, era muy agotador con las mascarillas, ¿verdad? También tener esa precisión de, ok, vas a utilizar el equipo, ponte alcohol en las manos. Pero pudimos volver, la gente estaba contenta, los estudiantes estaban muy contentos. Entonces yo creo que para los muchachos que venían de primer ingreso, fue un alivio volver a tener clases en vivo y en directo. Pero como el ser humano es el ser por excelencia que se adapta a todo tipo de circunstancias, pues allí poco a poco con el tiempo fuimos acoplándonos a la nueva realidad. Y bueno, ver a los compañeros de trabajo. Pero a pesar de las tormentas, siempre hemos vuelto con más ganas de seguir haciendo lo que más amamos. Lo que más me gusta de mi trabajo es tener a un grupo de estudiantes jóvenes y yo verme reflejado ahí. La enseñanza, definitivamente ver el progreso de los estudiantes, ¿no? Bueno, es estar con mis estudiantes, compartir mis experiencias, los conocimientos, porque yo le digo a ellos, yo como docente, yo no me lo sé todo, ustedes también me enseñan. Enseñar esa parte de buscar en el estudiante el reto que tú le pones, porque a mí me gusta poner retos. Lo que me fascina es poder compartir todos mis conocimientos con los estudiantes y ver el crecimiento de ellos. Su alegría, su entusiasmo. Bueno, realmente lo que me gusta de estar en la UMA es yo tener ya atención con los chicos, con jóvenes, chicos recién graduados. Lo que más me gusta de mi trabajo es la convivencia con los chicos. El poder tratar de llevar a los alumnos la luz y el empuje que la literatura puede dar a tu vida. Definitivamente que la enseñanza la disfruto un montón. Enseñar. No soy egoísta. Bueno, aparte de la atención al cliente, que para mí hay algo muy importante, es la atención al cliente, es la parte de la cocina. Me gusta enseñar y me gusta comer. Así que yo estoy en el área que a mí me encanta. Bueno, ¿qué le puedo decir? A mí me gusta todo, especialmente la parte esa de atender a los estudiantes, a los profesores. Bien, enseñar a los alumnos necesita mucho conocimiento. Mi trabajo me regalaba la satisfacción de ver la respuesta del equipo a las voces de ánimo que el rector tenía que dar. ¿Qué es lo que más me gusta? Gustar es una palabra muy pequeña para decirte. O sea, yo amo mi trabajo. De las cosas que más me gusta de mi trabajo es toda la parte del equipo que tenemos en la facultad. Es un equipo súper dinámico, creativo, es un equipo con muchas ideas. Te puedo decir que todo, o sea, dar el servicio y ver que la gente quede satisfecha. Este ha sido mi primer trabajo oficial a los 21 años y es una experiencia estoy súper agradecida de todas las cosas que a mí me ha enseñado el profesor René y me ha dejado y me sigue enseñando. Porque yo he aprendido muchas cosas con el profesor René, no solo personalmente, sino de trabajo. El ver que la universidad va cambiando y hemos colaborado en la medida que nos ha sido posible pues con ese cambio.
Profesor, ¿cuál es su lugar favorito en la USMA? Mi lugar favorito. A mí me gusta mucho estar allí donde está el parquecito, donde está la Virgen. Mi lugar favorito en la USMA es el EAA, el Estudio de Artes Audiovisuales. Admisión y mercadeo, yo he tenido oportunidad de trabajar un poco allá. La biblioteca. Mi biblioteca, tú no me ves en ningún otro lado. Biblioteca. De verdad es que me gusta toda la universidad. Bueno, uno de los lugares favoritos, por supuesto, para mí es el auditorio Monseñor Tomás Clavel. Yo a veces me asomo cuando puedo, donde está la capilla, y ahí siempre se ponen unas iguanas. Bueno, justamente tengo como fondo y preámbulo, ¿verdad?, escenográfico la Capilla Santa María la Antigua, que fue una iniciativa de la Facultad de Arquitectura y Diseño. El almendro me gusta mucho y me gustan los salones de clase, me gusta dictar clases. El edificio D, que siempre ha sido el edificio de la Facultad de Ingeniería y Tecnología. Por esa área del F, porque son salones de la escuela y he visto tantas generaciones transitar por esos pasillos. Pero a mí siempre me llamó la atención lo que no era la colina de la USMA, porque me angustiaba que fuéramos creciendo y nos fuéramos apiñando. Así que, siendo director de Asuntos Estudiantiles, primero que nada, le pedí al rector, el padre Aris, que nos construyeran un gimnasio, el que está allá abajo ahora. El padre Aris me dijo, no hay plata. Consígueme tanto y yo pongo tanto. Hicimos 2 rifas. Las 2 rifas dieron un poquito más de $100 y tantos mil y el rector cumple su palabra. Desde que hicimos el gimnasio, ese es mi lugar favorito. Me ha recordado ahora, había un rector que decía que la USMA era como un barco y que los que estábamos dentro teníamos que llevarlo a puerto seguro. Esa frase es muy importante a nivel personal y a nivel profesional. Si algo uno aprende en la vida y es parte de ese proceso de madurez de todos, es remar mar adentro. Yo creo que en el mundo de la investigación toca remar bastante contra muchas mareas. Y el remar es para poder avanzar, para poder desarrollar y encontrarte con la solución de muchas instancias de la vida. Significa atreverse a ir hacia lo desconocido, ¿no? Porque mar adentro no sabemos qué hay. Bueno, significa el ansia de poder alcanzar lo que es el profesionalismo. Remar mar adentro me representa de que uno tiene que ir contra lo imposible. Nada es imposible y uno tiene que demostrar esto. Que nos pongamos metas concretas de crecimiento, incluso más allá de los procesos de acreditación, y vayamos por ellas. Creo que remar mar adentro significa ver cómo estamos nosotros mismos internamente para poder mostrar hacia afuera lo grande que es ya sea una institución, en este caso lo que es la universidad. Desarrollar tus habilidades lo más que se pueda, buscando soluciones. Significa que la USMA desde su inicio entiende que el mar es sumamente importante. Este país es un país de mares. Este país es un país que se desarrolla en torno a los negocios, a la logística y al turismo. Saber que nada es como imposible, que si tú tienes fe, si tú buscas, tú vas a encontrar. Entonces el Duc in altum es, anda, búscalo al suelo superior, búscalo excelso. Remar mar adentro es hacer cada vez más consciente de lo que soy, de que dentro de mí tiene que vivir ese espíritu de Dios. Remar mar adentro significa que la USMA debe incursionar y seguir adelante con todos los tropiezos que tenga la sociedad. Para mí esa frase significa nunca nos demos por vencidos, siempre sigamos apuntando a los más altos niveles. Eso, atreverse a ir más allá de donde uno ve, de donde uno logra ver. La expresión Duc in altum, salida del corazón de nuestro escudo, que marca la identidad de la USMA y el sello de la universidad,
hace que todos los usmeños nos sintamos animados y sintamos comprometidos con los ideales y la misión que nuestra universidad tiene en la sociedad. Adelante por 100 años más. Así que respondiendo a tu pregunta, ¿hasta dónde llegaremos? ¿Hasta dónde llegará la USMA? No lo sabemos. Pero como todo buen ideal nace de la fe y de la voluntad humana, no sabemos hasta dónde llegaremos. Por cierto, soy José Manuel Marín, no me había presentado, voz institucional de FETV Canal 5 y del documental de la USMA de aquellos tiempos, hace 30 años. Hoy nuevamente siento el orgullo de acompañarlos en estos 60 años. Felicidades, usmeños. Felicidades, USMA. Por último, profesora, ¿qué regalo usted le daría a la USMA en su cumpleaños 60? Le invitaron a la fiesta, tiene que llevar un regalo. ¿Qué regalo? Oh, wow. ¿Qué regalo le llevo a la USMA el día de sus 60 años? Que tenga mucho éxito y que de verdad cada administración que venga, que busque la forma de que las cosas se manejen bien. Felices 60 años. ¿Qué le regalaría a la USMA? Me la pone difícil. Una actividad muy importante que sea significativa para nuestra universidad. Yo quisiera que la USMA creciera, que vinieran muchos estudiantes. Que sigan sintiéndose orgullosos de formar estudiantes y que se sigan sintiendo orgullosos de que seguimos trabajando por un mejor Panamá. Que todos estemos unidos, que es importante eso para que la universidad crezca. ¿Qué regalo? Yo creo que el mejor regalo es que nos acreditemos. A seguir remando mar adentro, ¿será? Yo le regalaría una medalla de Santa María la Antigua. Eso la tengo que pensar, no sé qué decir. Sin duda alguna, mi compromiso en hacer cambios y en seguir mejorando día a día. Quiero dar esa fe, ese sería mi regalo, darle la fe y también esa esperanza. Me hizo recordar, oye, me hicieron recordar cosas bonitas. Sí. Ustedes no saben lo feliz que me han hecho por invitarme. Gracias. Corte. Bueno, ¿qué regalo? Me hubieras dicho que hubiera traído una guitarra. Tengo una dicha, la puedo traer. De verdad, dije. Dame pues. Cumpleaños feliz, te deseamos. ¿Salió bien? Hablé mucho, ¿no? Me ibas a hacer llorar, ya no te quiero. Feliz cumpleaños, USMA, en tus 60 años. Muchas gracias, profesor. Tienen que editar eso. Sí, quedó muy mal. Tenemos que grabarlo otro día.